Estimados hermanos, bienvenidos al curso de Teología Bíblica, primer nivel, Antiguo Testamento. Quien les saluda, su hermano en Cristo, Celestino Centeno, les da la más cordial bienvenida. Estamos ya en una sesión más de este curso, de este camino, en el que hemos ido recorriendo lo que son las diferentes fases que integran la historia de la salvación. Y bueno, el día de hoy en nuestra clase vamos a continuar con los contenidos del tema de los reyes y para ver también cómo se dio la división de los reinos. Entonces, les damos la bienvenida a todos los hermanos que están ya comentando aquí a través del chat, como siempre, puntuales, dispuestos, con toda la actitud, con la apertura del corazón y de la mente para recibir el mensaje que la palabra de Dios hoy quiere transmitirnos. Pues que este estudio nos ayude a todos a ir cada día profundizando más en el conocimiento de la historia sagrada para descubrir en ella la mano de Dios guiando siempre los pasos de la humanidad. Y como cada sesión vamos a comenzar encomendando nuestra vida al Señor, consagrando esta jornada, pidiéndole por todas nuestras necesidades, sobre todo por aquellos hermanos nuestros que se encuentran alejados del camino de la salvación, para que a través de nosotros ellos puedan también conocer al Señor, puedan descubrirle presente y actuante en su vida y se dejen renovar y transformar por la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, una vez más nos congregamos en tu presencia, hombres y mujeres de distintas partes de la tierra. Queremos proclamar tu nombre, queremos bendecirte, porque tú eres grande y autor de maravillas. Amado Señor, gracias por darnos una oportunidad más en este día para ir a la fuente que es tu palabra misma, en este mes en el que celebramos a la palabra de Dios. Queremos abrevar de estas aguas de vida eterna, queremos que el agua viva de tu palabra sacie nuestra sed, colme nuestro corazón que está inquieto, que está cansado, que está abrumado por tantas preocupaciones, por tantos problemas que vamos arrastrando en la vida. Amado Señor, permítenos en nuestra jornada poder descubrirte siempre presente, poder alabarte y bendecirte con nuestra vida y con todo lo que somos. En esta hermosa tarde queremos pedirte por cada uno de los hermanos que se están sumando a la transmisión de hoy, para que con tu gracia podamos perseverar en este camino, para que al contacto con tu santa palabra nuestra vida se vaya renovando. Pedimos por nuestras familias, hermanos, amigos, parientes, conocidos, por nuestra patria que está tan dañada por tantas leyes que van en contra de la vida. Queremos pedirte que con tu gracia vayamos perseverando. También queremos pedirte, Señor, por todos los países, sobre todo de Centroamérica, nuestra patria México, que en estos días van a estar conmemorando su independencia, para que nosotros también nos comprometamos por la lucha de la justicia social, por la libertad, la auténtica libertad religiosa. Y te pedimos, Señor, para que nuestros gobernantes puedan luchar también por las causas de la bondad, siempre en favor del pueblo, y no sirviéndose y aprovechándose de las necesidades de los más sencillos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a comenzar. Prepare su Biblia, su cuaderno para ir tomando sus apuntes. Vayamos al contenido de la sesión pasada. Terminamos hablando del segundo de los reyes, que es el rey David. Tras la muerte de Saúl, que fue el primer rey,
David, a través de una guerra sistemática, logró doblegar a todos los pueblos que habitaban anteriormente Canaán. Entonces extendió el reino de Israel y se convirtió en el más grande de todos los reyes que el pueblo de Israel había tenido. Sin embargo, hemos visto que a pesar de sus esfuerzos por ser fieles a Dios, David también cometió pecado. Tres principalmente nos relata la Sagrada Escritura: el adulterio con Betsabé, el asesinato de su esposo Urías y el censo que mandó hacer para sentirse seguro y poder declarar la guerra a otros pueblos. Entonces, David es el reflejo de aquellos que, encumbrados, tratan siempre a través de su ambición de doblegar a más y finalmente olvidan que es Dios quien le da la victoria. Así el Señor se lo va a recordar a través del profeta Natán cuando le dice: David, todo lo que tienes yo te lo he dado, yo te traje de detrás del rebaño y te puse al frente de mi pueblo Israel. Cuando tú eras solo un muchacho, cuando tú no valías nada ante los ojos del pueblo, yo te puse al frente, así que David, todo lo que tienes es por mí. Por eso no digas, David, que te bastas a ti mismo o que tú podrás darle algo al Señor tu Dios, pues absolutamente todo, todo cuanto te ha sido dado en la vida, ha sido gracias a la benevolencia del Señor tu Dios. David, con todo, es reflejo de un hombre que sabe reconocer su responsabilidad, que no busca echar la culpa a otros, sino que con un corazón humillado, con un corazón arrepentido, busca el perdón de Dios y por eso el Señor lo perdona y le hace una promesa que su reino, su descendencia permanecerá firme ante el Señor eternamente. De tal manera que cuando muera David, el Señor consolidará el trono de su realeza para siempre. Llegará un tiempo en el que un descendiente de la casa de David se sentará en el trono para recibir poder, honor y reino, y nunca jamás le será arrebatado. Y Jesús viene a cumplir precisamente esto porque Él es el descendiente de David, es el hijo de David, que ha venido a reclamar el reino, el cetro de mando que no se apartaría de la mano de Judá hasta que viniera aquel a quien le pertenece. Así pues, David, tras su falta de confianza en Dios, acepta las desgracias como consecuencia de sus propios pecados, porque hemos dicho que todo pecado trae consecuencias para el que lo comete y para los que están a su alrededor. Por eso es muy importante. A veces las personas me dicen: pero es mi vida, déjame hacer con mi vida lo que yo quiera. Sí, el problema no está en que tú hagas con tu vida lo que quieras, sino que cada una de tus acciones trae consecuencias, repercute de forma positiva o negativa, no solo en tu vida, sino en la vida de aquellos que te rodean. Así pues, cuando un hijo, por ejemplo, toma un camino errado, no solamente va a sufrir el hijo, sino que junto con él arrastrará en este torrente de desgracia a sus padres, a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos y a todos aquellos con los que tenga contacto. Una persona que se ha dejado atrapar por un vicio, que está atrapado en una adicción, por ejemplo, no solo va a sufrir la persona. Por eso no se trata solo de decir: pues al final soy yo quien la va a pasar mal, ¿no? Así que déjenme hacer como a mí se me antoje. No, no, querido hermano, porque cada acción, cada pecado, cada tropiezo que uno va cometiendo en la vida siempre trae consecuencias nefastas, negativas en la vida de otros, ¿no? Puedes enturbiar, entorpecer tu camino, pero no solo se queda ahí, sino que siempre se propaga. El mal es muy contagioso, es como una pequeña chispa que se enciende y hace explotar todo un conjunto, ¿no? de dinamita. Entonces, tener cuidado con estas expresiones. Por eso, en la iglesia respetamos la libertad. Siempre la verdad que nos presenta Dios es una verdad que se propone, que no se impone, pero nos quiere hacer ver, recapacitar que todas las acciones que nosotros cometemos traerán consecuencias. Por eso el testimonio de estos reyes nos deja ver que aún el más poderoso no está exento de equivocaciones y que aunque Dios lo ha elegido y son consagrados, aquí un tema también muy importante que nos deja ver la palabra de Dios es el tema de los consagrados que se equivocan, que pecan, que cometen faltas.
últimamente, en las últimas décadas, hemos oído toda clase de escándalos por parte de sacerdotes, religiosos, religiosas que han cometido pues muchos actos contrarios no solo a la dignidad, ¿no?, de otras personas, sino algunos también contrarios a la naturaleza. Y esto ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no? Miren, cuando un gobernante, una persona que está al frente, obra bien, al pueblo le va bien. Pero cuando el gobernante, la persona que está pastoreando, los que están al frente se equivocan, regularmente los que sufren pueden ser ellos quizá, pero los que más padecen y los que más sufren son los que están debajo de ellos, detrás de ellos, los súbditos, los pequeños. A estos casi siempre serán a los que les toque pagar las injusticias y los atropellos que cometen los gobernantes. Y así también pasa en la iglesia. Cuando tenemos buenos sacerdotes, buenos obispos, al pueblo de Dios le va bien, va perseverando y madurando en su fe, pero también no podemos negar el hecho de que haya dentro de la iglesia, como ha habido en todas las épocas, Jesús mismo lo explicó, ¿no? Cuando habló de la parábola del trigo y la cizaña, en la iglesia van creciendo a la par personas buenas que desean servir a Dios con todo su ser, pero también el enemigo mete su cuchara y enturbia el proyecto de Dios. Y por eso no faltan también pastores que se sirven a sí mismos, se apacientan a sí mismos, como declarará el profeta Oseas, ¿no? Son pastores que en vez de cuidar a las ovejas, solo las trasquilan, las quieren por su lana, por su dinero, solo las buscan al pueblo para obtener de ellos bienes materiales y las tienen en total abandono, no las forman, no las educan. Sacerdotes y pastores de la iglesia que nunca están en la parroquia, ¿no?, que se desaparecen toda la semana y solo llegan a celebrar los fines de semana las misas que les corresponden, que cuando alguien quiere asesoría espiritual, platicar con ellos, confesarse, pues siempre se inventan una y mil pretextos, ¿no? Sacerdotes que se la pasan apostando, jugando, paseando, viajando, eh, entonces sí los hay, y este es el peligro, ¿no? Cuando un consagrado cae, arrastra consigo a multitud de hermanos y hermanas hacia la perdición. Por eso es muy importante orar por todos los consagrados, ¿no? Aquí recuerden que tras el episodio del censo, el Señor envió una peste, ¿no?, que azotó a la población y cuando ya estaba entrando al palacio, David suplicó al Señor que apaciguara su cólera, pero la enseñanza que está detrás es esa, ¿no? A los que se nos ha confiado a un pequeño rebaño, por muy pequeño que sea, esa familia que Dios ha puesto en tus manos, requiere de tus buenas decisiones, requiere que tú vayas dando pasos buenos para que a ellos también se les vaya allanando el camino y les vaya mejor en la vida. Bueno, ¿cómo entender la guerra de invasión en Canaán? Dijimos que con David finalmente los pueblos que tanto estuvieron persiguiendo y aplastando a los israelitas en la tierra de Canaán, por fin fueron derrotados. Pero algunos dirían, ¿qué clase de Dios es este, no? Que para darle una tierra a su pueblo aplasta a las otras naciones. ¿Es que acaso los otros pueblos no le importan a Dios? Sí que le importan. En el libro de la sabiduría, capítulo 12, se explica ya en un sentido teológico cómo fue esto de la expulsión de estos pueblos. Y lo mismo que fue con Faraón en Egipto es el mismo principio. Dios que da oportunidad, ocasión para el arrepentimiento. Como lo había profetizado en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio, el Señor dijo que cuando el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, enviaría delante de ellos avispas para que fueran desalojando a los pueblos vecinos. Nosotros ya vimos que Dios finalmente no quitó a esos pueblos porque el pueblo de Israel hizo lo que Dios les había prohibido, imitando las costumbres perversas de estos pueblos. Los israelitas comenzaron a practicar toda clase de idolatría y supersticiones. Por eso el Señor los dejó ahí para que vieran, padecieran
y ellos, los mismos israelitas, entendieran que la causa de todos sus males es la idolatría y es la superstición, toda clase de magia, encantamientos, brujería, hechicería, espiritismo, espiritualismo, toda clase de estas cosas ocultas desagradan a Dios, son abominables para Él y a causa de ellas viene la ruina para todos. Por la idolatría y la superstición entró la corrupción de la vida, recuérdelo. Entonces, estos pueblos de Canaán practicaban toda esta clase de injusticias. Ellos tenían las tierras más fértiles y Dios no podía quedarse indiferentes. No es que Dios pueda quedarse callado mientras al pobre lo acaban de explotar y los ricos mientras se sientan en sus laureles y disfrutan la vida, ¿no? Dios siempre se pone del lado de los más vulnerables, de los más débiles, y Dios busca medios, ¿no? Para que estos que están oprimidos puedan liberarse del yugo que los tiene atados, porque Dios busca que sus hijos, sus criaturas tengan una vida digna. Entonces, los cristianos debemos luchar, debemos esforzarnos por alcanzar en este mundo también, pues, derechos, ¿no? Que puedan ser aplicables a todos aquellos hermanos que están en situación de vulnerabilidad. Y usted y yo estamos llamados a cooperar para que este mundo se transforme en el mundo que Dios ha soñado. Ese es el reino de Dios. El reino de los cielos es un mundo donde prima el respeto, la justicia, el amor y la paz. Y eso solo se va a construir cuando los que nos decimos cristianos asumamos nuestra tarea y nos lancemos al mundo y nos rebelemos en contra de estas estructuras tiránicas que aplastan y someten a los más pequeños, a la gente sencilla, a nuestros pueblos indígenas, a todos estos hombres y mujeres que no tienen a lo mejor tanta educación, oportunidades para crecer y desarrollarse. Y los cristianos debemos unirnos para lograr que en este mundo haya igualdad en los derechos y en las oportunidades. Pues como ven, queridos hermanos, este pueblo entonces, los pueblos que gobernaban en estos territorios, eran personas que vivían al margen de la ley de Dios, puesto que ellos se regían por sus propias leyes, leyes en muchos puntos terribles, ¿no? Sanguinarias, que irradiaban venganza. Por eso en el Antiguo Testamento, voy a poner un ejemplo, la ley del talión fue como una manera de apaciguar las cosas. Alguien en la antigüedad, si le mataban, por ejemplo, una oveja, pues para vengar su oveja asesinada, iba y mataba 10 del rebaño de aquel que había asesinado a la suya. Entonces la ley del Antiguo Testamento, para evitar estas exageraciones, puso como una equivalencia y dijo, a ver, no te va a ser permitido vengar más allá del daño que recibiste. Entonces, si te mataron una oveja, a lo mucho tú puedes ir y matar una oveja. Y a muchos ya del Nuevo Testamento nos parece muy atroz, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, porque dice, pero ¿cómo vas a estar, el Señor mismo va a estar diciendo que así sean las cosas? Pero si uno lo ve en perspectiva y entiende el nivel, ¿no? De venganza y de crueldad que había en los pueblos paganos, entonces uno se admira de la ley del talión porque ya es un gran progreso lo que cuesta, ¿no? El tener que dominarse para no encenderse en ira y acabar destruyendo por entero al otro. Pues Dios, que es bueno y misericordioso por naturaleza, ¿cómo podremos pensar que a Dios se complace viendo sufrir a los otros pueblos? No es así. Por eso el libro de la sabiduría, capítulo 12, explica que Dios les envió avispas para que los pueblos que habitaban en estas regiones se convirtieran, se dieran cuenta de hacia dónde los había llevado su pecado de idolatría, de hechicería, de ocultismo, de brujería, todo esto, y reconocieran al Dios verdadero. Como los pueblos se aferraron a sus divinidades y no quisieron aceptar al Dios de la vida, entonces el Señor permitió que ellos experimentaran la consecuencia de su errado proceder. Así pues, los cananeos, estos pueblos que ya habitaban la tierra de Canaán,
tuvieron que experimentar también. En el mismo capítulo 12 se dice que Dios bien pudo declararles la guerra y dar la victoria al pueblo y arrasarlos y desaparecerlos, pero no, Dios lo fue haciendo de manera paulatina para que ellos tuvieran ocasión para recapacitar y buscar el perdón de Dios. Entonces, la enseñanza que nos deja todo esto es que Dios siempre nos da tiempo para que nosotros tomemos en serio qué estamos haciendo con nuestra vida y aprovechemos para corregirnos. Bueno, vamos a avanzar un paso más en este camino. Estamos entonces ya aquí tras la muerte de David, ¿no? Le sucedió su hijo Salomón. Salomón sucedió a su padre David en el trono. Ahí en el primer libro de los Reyes se narra, ¿no? Eh, el inicio de la monarquía bajo la dirección de Salomón. Dios, cuando eligió, lo ungieron como rey, Dios estaba dispuesto a concederle lo que pidiera. Pero Salomón le pidió sabiduría para saber gobernar al pueblo. Y Dios se lo concedió en el primer libro de los Reyes, capítulo 3. El Señor le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y esto como pago, como premio por la fidelidad que su padre David le había prestado a Dios durante los años a su servicio. Entonces recuerde que según la escritura, los tres reyes de la monarquía unida, Saúl, David y Salomón, gobernaron durante 40 años, es decir, todo lo que dura una generación. Ahora bien, Salomón pudo pedir cualquier cosa, pudo pedir riquezas, larga vida, pudo pedir que todos los reinos se pusieran a sus pies, pudo pedir mujeres, pudo pedir placeres, lo que fuera. Y sin embargo, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo, para saber guiar. Qué importante es esto, porque a nosotros también el Señor nos ha puesto al frente de un pequeño rebañito, de un pequeño pueblo. En tu caso puede ser tu familia, puede ser una empresa que tú diriges, en tu trabajo a lo mejor tienes empleados, gente que está a tu servicio, gente que colabora contigo para sacar adelante un proyecto. Y tú debes aprender de Salomón que más allá de todo lo que uno pueda aspirar de las cosas materiales, lo importante es que el Señor te conceda sabiduría. La sabiduría es la capacidad de elegir entre lo bueno y lo mejor. La ciencia nos permite distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso es básico, ¿no? Para que uno pueda dirigirse por la vida, distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, a veces el Señor nos pide sacrificar cosas buenas. Recuerda lo que le dijo a Abraham, por ejemplo, cuando lo llamó, deja la tierra de tus padres, deja tus amigos, tu tierra, todo lo que habías construido en los 75 años de vida, déjalo. Y uno que solamente se rige por la ciencia y dice, pero ¿cómo lo voy a dejar si esto es bueno? Razones para dejar lo malo hay de sobra, ¿no? Si uno le dice, a ver, dame razones para dejar de tomar o dejar de fumar, pues hay un montón, ¿no? Por tu salud, por tu familia, la cuestión económica, etcétera. Pero cuando alguien te dice, a ver, dame razones para abandonar a mi familia, y ahí la cosa se complica porque razones para dejar lo bueno no hay. Pero el Señor a veces nos pide también ser capaces de soltar lo bueno, dejar cosas buenas para alcanzar algo mejor. Y eso es el sentido de la sabiduría. Los domingos, por ejemplo, usted puede salir y embriagarse, ¿no? Y eso es malo. Y lo puede cambiar por algo bueno. En vez de ir a embriagarse con sus amigos, o esos que llama amigos, puede ir con su familia al parque, ¿no? Puede ir con su familia de día de campo, puede ir con su familia, no sé, a visitar a sus abuelos. Entonces está cambiando una acción mala por algo bueno, pero también a veces puede sacrificar eso bueno para hacer algo mejor. Y entonces en vez de irse todos juntos al parque a jugar, pueden ir todos juntos como familia a la Santa Misa. Y entonces usted está transformando y está pasando de algo bueno a algo mejor, a algo más noble. Por eso la sabiduría es tan importante en la vida, porque mucha gente se conforma
con rechazar lo malo y quedarse con lo bueno, pero ya no aspiran a nada más. San Pablo dice, aspiren a los dones más excelentes, y esa capacidad de desear lo mejor es la sabiduría. La sabiduría nos hace capaces de elegir siempre lo mejor. Recuerda a Marta y María, estas dos amigas de Jesús cuando llegaron, las dos hicieron cosas buenas, ¿no? Lo que hizo Marta era bueno. Fue a preparar la estancia, la comida, todo para que el maestro, su amigo, pudiera reposar después de las jornadas de viaje para llegar hasta la región de Betania. Entonces lo que hizo Marta era bueno, pero lo que hizo María era mejor. Y esto es lo que Jesús dice. Marta, Marta, tantas cosas te preocupan y no es que sean malas, son buenas. Tantas cosas te afligen cuando en realidad pocas son necesarias, a decir verdad, una basta. María ha elegido la mejor parte, y aquí está. Entonces, Salomón pidió a Dios sabiduría para saber gobernar al pueblo, y el Señor le agradó tanto su petición que no solo le concedió la sabiduría, sino que aún le concedió lo que no le había pedido: riqueza, abundancia, opulencia, mujeres, todo esto se lo concedió a Salomón. Por eso el reinado de Salomón representa la época de oro del reino de Israel. Su sabiduría se hizo tan popular que llegó incluso hasta oídos de la reina de Arabia, de muchas otras regiones que iban en caravanas para entrevistarse con él, para pedirle consejo. Su riqueza se hizo tan inmensa que se volvió proverbial, por eso se habla del tesoro salomónico, ¿no? El tesoro de Salomón, que aún se conservó, ¿no? Al menos como leyenda, como historia hasta la Edad Media en España, ¿no? Entonces, en el primer libro de los Reyes, capítulo 4 del 20 al 34, se componían proverbios, ¿no? Que enaltecían la sabiduría del rey. Ahora, la obra más importante durante el gobierno de Salomón fue la construcción del templo. Ya su padre David había hecho la propuesta, la promesa a Dios de construirle una casa, un palacio, pero como ya hemos explicado, el Señor le dijo a David: David, todo lo que tienes yo te lo he dado, así que no me digas que tú me vas a construir una casa. Más bien, el Señor tu Dios te manda a decir, te anuncia que Él mismo construirá una casa para ti y para tu descendencia. Y entonces, ahí está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 9 al 14, la primera profecía que anuncia ya de manera clara, directa, lo que después vendría a ser la iglesia. La iglesia que no es otra cosa sino la casa que Dios ha puesto, la morada de Dios en esta tierra. La iglesia que es la gran familia de Dios. Entonces, eh, Salomón construyó el templo siguiendo las instrucciones que el Señor le daba y se consideró en su época una de las maravillas del mundo antiguo y el corazón del pueblo de Israel, ¿no? El día de su consagración, Dios se sintió tan complacido con esta obra que prometió hacer de ella su morada perpetua. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 23 al 61, Salomón oró al Señor diciéndole: oh Dios, ¿no? Dice que ni siquiera los cielos, ni los cielos de los cielos pueden contenerte, cuanto menos este templo hecho con las manos de los hombres. Salomón está reconociendo la omnipotencia de Dios, la grandeza, Dios que sobrepasa todo. A Dios no lo podemos contener, encerrar en cuatro paredes, porque Dios escapa de toda la materia, del espacio. Dios trasciende, Dios es el siempre mayor, como decía San Ignacio de Loyola, ¿no? Dios es el siempre mayor. Lo más que usted pueda pensar de este ser divino, Dios siempre va a ser mucho más de lo que la humanidad pueda pensar, imaginar, soñar, de lo que pueda investigar, de lo que pueda escribir. Dios siempre será mucho más que esto. Entonces, el templo, ¿no? Fue revestido de oro, era un templo majestuoso. Recuerde que tenía divisiones para representar el sentido de lo sagrado.
la palabra santo ya hemos dicho que significa separado. Entonces, Dios es aquel que por naturaleza es el totalmente otro, ¿no? Nosotros compartimos muchas cosas con las criaturas, porque todos brotamos de las manos de Dios, pero Dios es el absoluto, es el que no depende de nada de lo material, de lo creado, sino que Dios se basta a sí mismo. Y su santidad está reflejada en estas separaciones. Entonces estaba el atrio de los gentiles, donde podían entrar personas de cualquier nacionalidad, estaba el atrio de las mujeres, que era solo para las israelitas que tenían ciertos límites. Después estaba el atrio de los varones, ¿no? El atrio de los sacerdotes, y después estaba ya la parte del santo, ¿no? Donde se colocaba el altar del incienso, este candelabro de 7 brazos, la menorá, y en la parte más al fondo estaba el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, el recinto más sagrado del templo, donde se colocó el arca de la alianza que se había construido en tiempos de Moisés. Y en este espacio, en el Sancta Sanctorum, en el Santo de los Santos, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Era una fiesta anual en la que se perdonaban los pecados. De tal manera que todas estas cosas se habían ido desarrollando, ya estaban establecidas. El culto que estableció David era un culto salmódico. Normalmente era de alabanzas. Se habían dividido los horarios para que en diversos momentos del día se entonaran cantares con arpas, con címbalos, con trompetas, ¿no? Todo con cuernos. Entonces era un culto salmódico de alabanza. El culto que se estableció con Salomón era más bien sacrificial, ¿no? Entonces, los sacerdotes recibían las víctimas, los animales, los desangraban, una parte era consumida por el fuego, otra parte era consumida por ellos, otra parte se compartía con los que iban a ofrecer el sacrificio. Había distintos tipos de sacrificios en diferentes festividades, en diferentes fechas. Los israelitas, recuerde que al menos 3 veces al año debían peregrinar al templo de Jerusalén, y dice el libro del Deuteronomio 16, versículo 16 en adelante, que en ninguna de esas 3 fiestas deben presentarse ante la casa del Señor con las manos vacías. Siempre debían llevar una ofrenda, y la ofrenda debía ser equivalente, proporcional al número de bendiciones que Dios les haya concedido en ese año. Entonces, en las 3 fiestas importantes, que era la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos, los israelitas llevaban las primicias, llevaban de su rebaño, de los frutos que recolectaban de la tierra. Entonces acudían al templo de Jerusalén en grandes caravanas de todo el territorio, peregrinaban hacia la ciudad santa de Jerusalén. En el camino iban entonando salmos, ¿no? Muchos de ellos se atribuyen a David, otros son posteriores y tienen a distintos autores. Lo importante es que los salmos son alabanzas, nacieron para ser cantados. Y hay distintos tipos de salmos, ¿no? Hay salmos de acción de gracias, salmos penitenciales, ¿no? Para pedir perdón, salmos de intercesión para orar por otros, hay salmos también de adoración, salmos de alabanza que reconoce la grandeza y la majestad del Eterno. Y también hay salmos procesionales, ¿no? Los famosos cánticos de las subidas, porque Jerusalén está colocada en colinas, ¿no? Entonces las tribus peregrinaban y subían hacia Jerusalén, donde estaba el templo. Así pues, este templo fue también en su época una obra majestuosa, ¿no? Y según el relato que nos da el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, pues fue recubierto con figuras. Prácticamente todo el templo estaba tapizado con figuras de querubines, de ángeles, de flores, de calabazas. En la pila, ¿no? Había una pila de agua y ahí tenía toros. Qué interesante es esto, porque
muchos hermanos no católicos siguen cuestionando el hecho de que en los templos cristianos católicos utilicemos imágenes, ¿no? Y ellos dicen que toda imagen es idolatría. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos cómo el templo que construyó el rey Salomón tenía imágenes, y esto no fue causa de desprecio, sino que a Dios le gustó tanto el templo que, como hemos visto, prometió santificarlo y hacer de él su morada perpetua. Así pues, queda descartada esta idea de que por tener imágenes en los templos, entonces ya son casas idolátricas. Esto no es así. En todo el Antiguo Testamento consta, y en los primeros siglos del cristianismo, que se empleaban imágenes religiosas para elevar la mente hacia lo divino, hacia el eterno, hacia aquel que trasciende las cosas materiales. Entonces se utilizaba incienso, ¿no? El incienso que representa la oración del pueblo, la oración de los justos, la oración de los santos. Así como se eleva el humo, así se eleva la plegaria con un solo corazón hacia Dios. Por eso se dice que el incienso es el aroma favorito de Dios, ¿no? Junto con las víctimas subía el humo así, y cuando subía a Dios le agradaba esto, porque son cuestiones simbólicas. Lo que representa es el pueblo abandonándose en las manos del Eterno, poniendo su confianza total y absoluta en Él. Por eso en la Escritura dice: suba nuestra oración como incienso en tu presencia. Bueno, se utilizaban diferentes instrumentos musicales, normalmente el arpa, los tambores, las trompetas, los cuernos. Sobre todo había la fiesta del teruá, ¿no? Se sonaban los cuernos, el shofar se llama, un cuerno, ¿no? Y bueno, también en el Antiguo Testamento, en varias jornadas, el pueblo se detenía en sus labores para alabar o rendir un homenaje de alabanza al Señor. Por eso, en uno de los libros del Antiguo Testamento dice: 7 veces al día alabamos tus santos juicios, Señor, ¿no? Entonces, bueno, Salomón construyó el templo de Jerusalén. Dice el texto que, pues, a Dios le gustó tanto el templo, lo santificó. El templo se mantuvo en pie, ¿no? Hasta que después, cuando fue eh, el pueblo, ¿no? Fue deportado, pues el templo fue destruido. Pero, bien, quedó ahí como testimonio de la obra que realizó este rey tan extraordinario, Salomón. Entonces, a pesar de su sabiduría, debemos decir que también Salomón cometió pecado, ¿no? Y cometió uno de los más abominables. En el Antiguo Testamento, el pecado más trágico, no más terrible que se puede cometer en contra de Dios, pues es la idolatría. Y precisamente Dios continuamente les estuvo insistiendo para que recapacitaran y conocieran y reconocieran que en la idolatría está la causa de todos los males. Entonces, Salomón se unió con algunas mujeres que no eran israelitas. Tomó por esposas y concubinas a mujeres paganas, y ese fue su error, porque estas mujeres arrastraron su corazón, desviaron su corazón. Dice en la escritura que el Señor le vio que el corazón de Salomón ya no era entero para Dios, sino que comenzó a dividirse. Ya hablamos en otro momento del peligro, del problema de la poligamia, ¿no? Que trae tantos problemas consigo. Y ahora imagínense Salomón, que tenía 700 esposas y 300 concubinas. Y hemos dicho que el matrimonio implica la donación total y absoluta de todo el ser hacia la otra persona, y acoger a la otra persona en toda su amplitud. Pero ¿cómo alguien que se dona por entero a alguien se puede dar a otras 700 esposas y 300 concubinas? Esto es imposible. Entonces, estas mujeres paganas que tenían sus propios dioses, pues desviaron el corazón de Salomón, y él terminó ofreciendo sacrificios, cultos idolátricos a estos dioses paganos, ¿no? En el primer libro de los Reyes 11,
Ahí se narra este tropiezo terrible de Salomón a pesar de su sabiduría. Bueno, ya hemos dicho que todo pecado trae consecuencias, ¿no? En la historia de Saúl cometió pecado y el Señor lo despreció y le arrebató el reino que le había confiado. En el caso de David, murió el hijo que concibió en pecado con Betsabé. La peste sobre el pueblo, ¿no? Que prácticamente arrasó a miles de ciudadanos de este pueblo. Y ahora con Salomón, la consecuencia de su pecado, la división del reino. Y aquí la enseñanza entonces es que todo reino, ¿no? O sea, todo pecado trae división consigo. Así pues, tras su muerte el reino se dividió en dos. En el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 26 al 43, se dice que por este pecado de la idolatría, el reino se dividió en dos. Entonces, vamos a avanzar. Algunos nos han puesto aquí, nos han mandado una pregunta, que cuáles son entonces los pecados más graves. Bueno, los pecados más graves, según enseña la Santa Madre Iglesia, son el pecado de apostasía, ¿no? El pecado de apostasía es el abandono total de la fe, el abandono de Cristo y de su iglesia. El apóstata es el que renuncia totalmente, absolutamente a la fe cristiana. No acepta ya nada que tenga que ver ni con Cristo ni con su iglesia, ¿no? Si quiere se puede volver ateo, se puede pasar a otra religión, puede ser budista, hinduista, lo que sea, pero la apostasía es el abandono de Cristo y de su iglesia. El otro pecado tan grave es el homicidio, ¿no? Arrebatar, privar de la vida que le pertenece solo a Dios a un hermano nuestro, ¿no? Entonces el homicidio. Y el tercer pecado más grave es el adulterio. El adulterio es mantener contacto sexual, tomar como pareja a una persona que ya está casada. Entonces, esto atenta gravemente contra el sacramento del matrimonio, destruye familias, esto mata hogares. Eh, el pecado entra y envenena todo esto y el adulterio ha sido una de las cosas más atroces que tanto sufrimiento ha traído sobre todo a los inocentes, a los hijos, a los niños, que muchos de ellos han tenido que sufrir toda clase de privaciones, sobre todo se vieron privados del amor, de la presencia, del cariño de sus padres. Bueno, nosotros, sin embargo, sabemos que Cristo otorgó, ¿no? A los apóstoles y ellos a los sucesores el poder, la capacidad, la autoridad de perdonar pecados en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, allá en Juan 20, del 22 al 23, Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes ustedes no liberen de sus pecados, les quedarán atados, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los pecados más graves, y bueno, la idolatría, que no deja de ser cosa simple, ¿no? Que va unida en parte a la cuestión de la apostasía. O sea, el apóstata rechaza a Cristo y a su iglesia y normalmente una persona, por limitado que es el ser humano, no se queda así ya sin nadie, sino que busca a alguien más a quien seguir, en quien afianzar su vida, a quien adorar. Por eso hay una frase de Chesterton que dice, dejen de creer en Dios y creerán en cualquier cosa. Lo sacamos a Dios de nuestra vida y luego ante cualquiera uno se anda arrodillando. Ese es el peligro. Bueno, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue consultado por los ancianos. Salomón empezó a poner, porque ya no podía sostener, a ver, Salomón empezó a copiar la manera en la que estaban organizados los reinos de su época y vio que en todos los reinos tenían un montón de súbditos, mayordomos, capataces,
gente que hacía limpieza, que servía en los banquetes. Entonces Salomón quiso eso. Pero para pagarse todos esos lujos, tuvo que empezar a explotar al pueblo y entonces comenzó a imponer, eh, a poner impuestos, ¿no? Que el pueblo debía cubrir. Entonces, cada cierto periodo, todas las tribus debían tributar hacia la capital. Y cuando muere el pueblo, los ancianos van donde Roboam, su hijo, y le dicen, mira, tu padre se excedió en los impuestos. Si tú bajas esto, el pueblo estará contigo. Pero Roboam se hizo aconsejar no por los ancianos que tenían experiencia y sabiduría, sino por sus amigos que eran jóvenes e inexpertos. Y entonces ellos le dijeron, mira, si tú bajas los impuestos al pueblo, creerán que eres un gobernante débil. No, lo que debes hacer es lo opuesto. Y entonces la respuesta que da Roboam es no solo voy a no voy a bajar los impuestos, sino que los voy a incrementar. Si la mano de mi padre pesó, pues la mía pesará 10 veces más y por eso el pueblo se divide, ¿no? Y entonces se rebelan contra él. 10 tribus, las tribus del norte, se rebelan contra Roboam y reconocen y proclaman como rey a Jeroboam. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12, se narra este episodio. Entonces, las 10 tribus del norte eh, tienen como rey a Jeroboam y las del sur, que son prácticamente dos, Judá y Benjamín, pues reconocen al sucesor de la casa de David. Con la división política vino también la división religiosa. A ver, en un comienzo, cuando los reinos se dividieron, pues como lo estipulaba la ley de Moisés, debían peregrinar 3 veces al año al templo de Jerusalén. Pues bien, los reyes del norte, para evitar que las tribus del norte siguieran peregrinando al templo de Jerusalén y llevaran con ellos, porque recuerde que no podían presentarse con las manos vacías, entonces las 3 veces que iban a las fiestas de precepto, pues siempre llevaban una parte para donar al templo porque debía ser proporcional al número de bendiciones que Dios les había concedido. Entonces ellos apartaban, ¿no?, para el Señor de sus mejores rebaños, de sus mejores frutos del campo, y esto presentaban junto con algún apoyo monetario, ¿no?, que ya empezaba a darse en la época al templo de Jerusalén. Entonces los reyes del norte, para evitar que todo lo que se producía en sus territorios finalmente fuera a acabar, digamos, en las arcas del reino del sur, entonces lo que hicieron fue construir lugares de culto en la región norte. Y entonces construyeron como centro de culto primero en Dan y luego en Betel, y ahí elaboraron esculturas de becerros, ¿no? Y instituyeron fiestas religiosas supuestamente, pero ya nosotros hemos visto que finalmente son fiestas paganas, ¿no? Y todo esto con el propósito de que los que habitaban en el norte ya no peregrinaran al sur, sino que ya tuvieran sus propios lugares, recintos de culto, y ahí dieran, ¿no?, su ofrenda, ahí presentaran sus sacrificios, allí celebraran sus fiestas. Entonces, la división no solo fue política, sino también religiosa. Jeroboam estableció santuarios y nombró sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. El primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, del 26 al 32, nos narra esto. Todo esto está ocurriendo en torno al año 931, ¿sí? Ahí sucede la división de los reinos, año 931. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Pues que el pecado trae consigo, siempre trae consigo la división. Donde el pecado entra, donde el pecado se filtra, siempre va a buscar dividir. Usted piénselo, cuando alguien en su familia está viviendo en una situación de pecado, la misma familia empieza a tener fisuras, empieza a tener desencuentros, empieza a aislarse, a separarse. Cuando sus hijos andan por mal camino, se aíslan, empiezan a cortar todos los lazos
que antes los unían con sus padres, con sus hermanos, con sus primos, con sus parientes, comienzan a ponerse aparte. Cuando en una pareja uno de los dos es infiel, comienza entonces a ver también este distanciamiento. El pecado siempre trae consigo la división. La división, querido hermano, no es de Dios. La división es obra de Satanás. Por eso Jesús mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 11 dice que todo reino dividido contra sí mismo tarde o temprano se va a la ruina. Entonces debemos esforzarnos mucho, queridos hermanos, porque lo mismo que pasó con el reino de Israel, que se dividió en dos, el reino del norte con capital en Samaria y el reino del sur con capital en Jerusalén, así también nuestra sociedad, nuestras familias, nuestra iglesia está siendo dividida. Hoy en la iglesia, por ejemplo, se habla de dos grandes grupos, ¿no? Los modernistas, dicen unos, y los conservadores, dicen otros, ¿no? Hay como una pugna radical y tremenda y hay un odio encarnizado entre ambos bandos que quieren destruirse, aniquilarse. Claro, al enemigo le gusta que esto pase porque así es como avanza, así es como vence. Pero los cristianos que se rigen por la palabra de Dios deben recordar que la división no proviene de Dios, que la división es obra de Satanás. En Juan 17:21, Jesús oró al Padre en la víspera de su muerte para pedir que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hoy el mundo no acepta a Jesucristo, no cree en Jesucristo, porque ve a los mismos que se dicen cristianos, que se destruyen entre ellos, que hablan mal unos de otros, que como dice Santiago, se andan mordiendo, ¿no? Santiago lo mismo. Si se siguen mordiendo unos a otros, van a acabar por aniquilarse. Y esto es lo que está pasando en las mismas parroquias, grupos parroquiales, ministros contra el coro, los del coro contra los adoradores nocturnos, la pastoral profética contra la catequesis familiar, contra y así todos contra todos, un párroco contra otro, un obispo contra otro, los cardenales contra el papa. Estos, entonces, queridos hermanos, estamos viviendo en este momento de nuestra historia el reflejo de lo que ha pasado en el pueblo de Israel. El mal se filtra y junto con él trae la división. Y entonces cada cual comienza a poner sus changarritos aparte, sus recintos propios, ¿no? Entonces uno dice, nosotros ya no queremos saber nada de Roma, vamos a desligarnos y vamos a nombrar a nuestros propios sacerdotes y a nuestros propios obispos y vamos a hacer la iglesia anglicana de puros de Inglaterra. Nosotros vamos a hacer la iglesia nacional polaca, la Iglesia Nacional Mexicana. Entonces todos están rompiendo la comunión con nuestra madre iglesia y se están apartando y están haciendo grupos, corpúsculos ahí por separado que proclaman ser la verdadera iglesia, pero que al mismo tiempo se han dejado arrastrar por los lazos de Satanás que quiere vernos divididos, rotos. Somos un solo cuerpo, dice San Pablo, pero imagínate, querido hermano, cómo está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia hoy. Está desgarrado, está roto, despedazado, lo hemos desmembrado porque una parte del cuerpo de Cristo está por aquí y la otra está dispersa por allá y otro miembro del cuerpo está perdido y necesitamos hacer algo. Necesitamos recapacitar y preguntarnos qué estamos haciendo como iglesia. ¿Acaso el Señor no vino a demoler el muro divisorio y reconcilió y trajo la paz? Paz a los que estaban lejos, a todos nosotros que no somos descendientes del pueblo de Israel, y paz a los que estaban cerca, a los israelitas, para hacer de todos ellos un solo cuerpo, donde ya no hay división. Pues hoy el pecado nos deja ver, ¿no? Azotar con toda su furia y por eso sigue habiendo tantas guerras, tantas luchas,
tantas persecuciones, un país contra otro, un familiar contra otro, los hijos contra los padres contra los hijos, entre hermanos peleándose la herencia, entre familiares, dejando fuera a los propios padres, mandándolos a un asilo, abandonándolos en la calle, los padres deshaciéndose de sus hijos en el vientre materno. Hay toda clase de divisiones en el mundo de hoy. Y bueno, Dios no puede mantenerse callado ante todas estas cosas, viendo que los ricos son cada día más ricos y los pobres son cada día más pobres, viendo que los mismos ministros se han aliado con estos, pues esta gente de poder, ¿no? Que se mueve en el mundo, con los famosos, con los mismos narcotraficantes, han hecho alianzas, los mismos sacerdotes van y les bautizan a sus hijos y casan solo porque reciben cantidades fuertes de dinero para sus parroquias. Y Dios no puede permanecer callado. Y por eso Dios alza la voz y elige dentro del pueblo a hombres valientes, ¿no? Que vayan a hablar de parte suya. Entonces, el reino de Israel o del norte duró del año 931 al 722. Su capital fue Siquem, luego Tirsa y por último Samaria. Comprende casi 10 tribus. Sus 19 reyes, iniciando con Jeroboam, no son de la familia de David, sino de diversas dinastías, y sus centros religiosos fueron Dan y Betel. El reino del sur, del 931 al 586, su capital religiosa y política fue Jerusalén. Comprende prácticamente 2 tribus, ya dijimos que Efraín y Judá. Sus 19 reyes, iniciando con Roboam, pertenecen todos a la familia de David. Y ya hemos dicho que Dios no puede callarse, por eso para formar religiosamente a su pueblo, Dios se sirvió de profetas. Los profetas son hombres llamados directamente por Dios. Pertenecen a todas las categorías sociales. Hay pues quienes eran de familia real, hay quienes eran del pueblo, ¿no? Hay de toda clase, porque Dios puede servirse de cualquier instrumento para hacer llegar su mensaje, para hacer resonar su voz. Entonces, queridos hermanos, en este mundo tan corrompido necesitamos que Dios una vez más suscite verdaderos profetas que alcen la voz de parte de Dios para presentar con toda claridad y nitidez su mensaje. Es una vergüenza que en la propia iglesia muchos prefieran callarse para no perder sus privilegios, para seguir siendo estrellas en las redes sociales, y cuando algunos se atreven a denunciar algunos tropiezos y equivocaciones aún de los consagrados, todos se les vayan encima. Pues siempre ha sido esta la suerte de los profetas, ¿no? Siempre han sido perseguidos, repudiados por el pueblo, pero bueno, al final Dios les dará su recompensa porque es Él quien se fija en la intención del corazón. Entonces, en este periodo posterior a la división del reino, ya dijimos que tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos y le van a suceder 14 reyes en cada región, ¿no? El reino del sur va a durar un poco más que el reino del norte, pero en todo este periodo aparece el profetismo antiguo, ¿no? El profetismo ya, digamos, formal, el profetismo formal, porque el primer profeta de Israel, pues fue el mismo Moisés, ¿no? Que a la vez fue legislador, porque a través de él cobró forma toda la cuestión jurídica, las leyes, las normas, los preceptos que Dios le dio al pueblo. Pero, bueno, y se dice, ¿no? Que Moisés habló cara a cara con Dios, significa que Moisés logró una intimidad tan honda y profunda con él. Pero el profetismo ya formal que nos presenta la Sagrada Escritura comienza en este periodo tras la división del reino. Ya no hay entonces el rey en la monarquía unida, pues era como
el vocero, ¿no? A la vez de Dios, había sido elegido por él, era el consagrado. Pero una vez que el reino se divide, pues Dios tiene que buscar a otros que hagan resonar su voz para que el pueblo recapacite. La mayoría de los profetas fueron perseguidos y muchos de ellos fueron martirizados. Algunos, pues por gracia del Señor, fueron arrebatados, ¿no? Como Elías, pero es lo que veremos a continuación, los profetas. Entonces, profeta es uno que habla en nombre de Dios. En Isaías 6:8, por ejemplo, dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y dice a continuación, entonces respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Entonces, el profeta es uno que va de parte de Dios, que es un enviado de Dios. También en Ezequiel 2:4 dice, así dirás al pueblo, el Señor ha dicho esto, ¿no? Así como Moisés decía, el Señor ha comunicado esto y le pasaba el mensaje a los israelitas, ahora los profetas, va a haber profetas tanto en el norte como en el sur, los profetas van a llamar al pueblo a la conversión. En Ezequiel 3:1, el Señor le dijo, hijo de hombre, come lo que se te presenta, cómete este rollo y después ve a predicar a la casa de Israel. Comerse el rollo representa interiorizar la ley, leer, meditar, saborear la ley, porque el que no está lleno de la ley de Dios, ¿cómo va a poder decirle al pueblo por dónde tiene que corregir sus pasos? Entonces, un peligro muy grande que se ha dado en la actualidad es que muchas veces a los agentes de pastoral en las parroquias se los manda a predicar, se los manda a enseñar, pero sin antes haberlos formado, sin que ellos se alimenten, se nutran del rollo sagrado, del libro santo que es la santa palabra de Dios. Entonces van a hablar desde su experiencia, desde su testimonio, desde lo que ellos creen que está bien, desde lo que les dijeron en el cursito o en la capacitación, pero ellos no han aprendido a doblegar su vida a la palabra de Dios, a dejarse regir por lo que la Biblia diga, sino que siguen diciendo a ver qué dice tal teólogo, a ver qué opina este en las redes sociales, este que tiene tantos seguidores en el Facebook, este que lo siguen tanto en YouTube. Entonces, mucha gente hoy está siguiendo a muchos supuestos predicadores católicos, ¿no? Que al mismo tiempo lo único que buscan es su propia fama, su engrandecimiento, y la gente los defiende y la gente los reconoce mucho más que a los consagrados que tenemos en la iglesia, que al mismo Papa, ¿no? Estos supuestos predicadores católicos muchas veces van por ahí sembrando división y hablando en contra del ministerio petrino, supuestamente porque son profetas y tienen la misión de alzar la voz y señalar los pecados, pero hay mucha distorsión en la manera en la que ellos transmiten el mensaje de la palabra. Son personas orgullosas, tercas, soberbias, que no aceptan correcciones, que creen que son los únicos que viven con fidelidad el carisma, que no profesan un amor real y sincero, que se conforman con orar por aquellos que están perdidos. Veremos a continuación cuáles son las características de los verdaderos profetas. Entonces vamos allá. Los contenidos proféticos son muy variados, ¿no? Es decir, los temas que tocan los profetas son muy vastos, pueden hablar de cualquier situación cotidiana, porque la palabra de Dios no es para expertos, sino para la gente sencilla, para que todo el pueblo lo entienda. Por eso la palabra de Dios, que muchas veces se estudia en algunos institutos teológicos, la vuelven tan oscura que la gente ya no logra entender qué es lo que Dios quiso decir. Y dice, no, es que esto de la Biblia o esto de la religión o esto de la teología es algo tan elevado, es algo tan difícil de entender que no es para mí. Querido hermano, la palabra de Dios está dirigida a todos los hombres, a todas las personas, sin importar la raza, la época, la condición social, la educación. Debe ser un mensaje que se pueda entender fácilmente por todos. Entonces, los profetas tocan diferentes temáticas,
Pero su misión puede resumirse en tres. Preste atención. Primero, denunciar el pecado, ¿no? Denunciar el pecado. En Isaías 1:4 dice el texto: hay gente pecadora, pueblo cargado de crímenes, raza de malvados, hijos perversos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Ahí está el texto, ¿no? Los profetas haciéndole ver al pueblo, abriéndoles los ojos para que reconozcan que aunque ellos creían que todo lo hacían bien, en realidad estaban sirviendo al enemigo, estaban sirviendo a Satanás, el diablo, que es mentiroso, que es rebelde, que no quiere obedecer. Por eso algunos santos han dicho que el diablo puede vestirse con el saco de la humildad, ¿no? Puede hacerse pasar como la persona más humilde, pero nunca se puede vestir con el saco de la obediencia, porque es rebelde desde el principio. Por eso muchos en la iglesia supuestamente la defienden, supuestamente son los paladines de la verdad y se presentan ellos mismos con tanta humildad, ¿no? Como los siervos de los siervos del Señor, como los predicadores y misioneros, pero en realidad no saben obedecer, no saben doblegar su corazón para dejarse guiar, para dejarse acompañar. Entonces, aquí vemos la primera misión del profeta: denunciar el pecado. Hay situaciones que no podemos callar, necesitamos alzar la voz. Santa Catalina de Siena decía: griten, cristianos, griten con voz de 1000 trompetas, que por haber callado el mundo está podrido. Entonces, cambiaron tantas leyes y los cristianos no dijimos nada, nos quedamos calladitos. Eh, Tantas cosas están pasando en tu familia, en tu matrimonio, en tu ambiente. Y tú dijiste, pues para no meternos en problemas, para llevar la fiesta en paz, no hay que decir nada. Hay que dejarlo así, el tiempo lo resolverá. Y le hemos dejado muchas cosas al tiempo y hoy nos damos cuenta que el tiempo no resuelve nada. Que si nosotros no nos involucramos, las cosas no van a mejorar. Pero gente que señala lo mal que están las cosas, ya hay, esos hay muchos. Pero el profeta no solo denuncia el pecado, sino que además anuncia la restauración, anuncia la salvación. Esta es la segunda misión del profeta. Por eso dice en Isaías 1:18, vengan para que arreglemos cuentas. Recuerde que el profeta habla de parte de Dios, es un enviado, es un vocero de Dios. Por eso dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados como la grana, quedarán blancos como la nieve. Ahí está entonces. No solo señala lo mal que está la vida, sino que nos dice por dónde hay que ir, nos da soluciones. Yo estoy cansado de esos predicadores que lo único que hacen es gritar así. No sé si usted conoce a estos predicadores que se acaban la voz gritando ahí. La gente no está sorda y tampoco está tonta. Uno le puede hablar con toda claridad citando la Sagrada Escritura, que tiene poder para transformar la vida, y las personas comprenden con facilidad cuál es el proyecto de Dios, sin que usted le grite, sin que usted le diga tantas cosas. Pero bueno, hay predicadores que se acaban la voz gritoneándole a la gente, pero nunca le dan soluciones, nunca les señalan el camino, solo le dicen lo mal que están. Alguna vez, cuando yo predicaba acerca de la sanación de este hombre que lleva muchos años, del milagro que sucedió en la piscina de Bethesda, Jesús se le aparece y le dice, ¿quieres sanar? ¿No? Y este hombre pues lleva muchísimos años ahí esperando la oportunidad de recobrar la salud. Jesús no le dice, oye, eres un paralítico. A la mujer que la encontraron en adulterio, todos ellos, los que la querían apedrear, le dijeron a Jesús, ¿no? La encontramos cometiendo pecado, pero Jesús no se voltea y le ve a la mujer y le dice, eres una vil pecadora. No, porque decirle a alguien lo mal que está no va a hacer
que mejore, que cambie, que sane. Si tú le dices a alguien, es que está ciego, y tú crees que él no lo sabe, él sabe que está ciego. Esto pasa mucho con los padres cuando le dicen a sus hijos, es que eres un desobediente. Y tú crees que el hijo no sabe que es desobediente, lo sabe. Entonces, los cristianos debemos ser más astutos, porque señalarle lo mal que está a alguien no va a hacer, eso no le va a devolver la salud. Y entonces necesitamos mostrarle que hay otros caminos, que hay otras formas de hacerlo. San Juan Bosco decía, no hay jóvenes malos, solo hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien debe decírselos. Alguien les debe mostrar que hay otra forma de asumir la vida, de vivir su juventud, otras maneras sanas de divertirse, otras formas sanas de convivir con sus amigos. Pero esto hay que enseñarlo. No solo hay que regañar, hay que gritar, hay que condenar, hay que echar en la cara los tropiezos que ha cometido. Muéstrale un camino nuevo, enséñale por dónde hay que caminar. Esta es la misión del profeta, que no solo denuncia el pecado, sino que anuncia la salvación. Pero no acaba ahí, porque la misión del profeta es triple y la tercera misión es interceder por el pueblo de Dios. Interceder por el pueblo. Por eso en Jeremías capítulo 42 versículos del 1 al 4, el pueblo fue, dice el capítulo 42, todos los jefes militares, incluyendo a Jonaán, hijo de Careá, y a Azarías, hijo de Josaías, y toda la gente, chicos y grandes, se acercaron al profeta Jeremías y le dijeron, mire, hay mucha gente que la pasa mal, que está sufriendo y busca ayuda, y a veces buscan a los evangelizadores, a los que estamos en grupos, y nosotros no asumimos nuestro papel. Usted y yo somos profetas desde el bautismo, querido hermano, y tenemos que aprender a cumplir con nuestra misión. Y una de nuestras misiones es interceder en favor del pueblo, en favor de aquellos hogares que se están destruyendo, de aquellas familias que se están yendo a la ruina. Fueron donde el profeta Jeremías y le dijeron, vamos a pedirte una cosa, no nos la niegues. ¿Qué cosa le pidieron? Ruega al Señor tu Dios por nosotros, los pocos que quedamos. Antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos pocos, como puedes ver. Ruega al Señor tu Dios que nos enseñe el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Jeremías respondió, Jeremías 42:4. Está bien, voy a rogar al Señor su Dios por ustedes como me lo han pedido, y les daré a conocer todo lo que Él me responda sin ocultarles nada. Querido hermano, ¿cuántas veces la gente ha acudido a nosotros, nos ha dicho, oiga, haga oración por favor por mi hijo, haga oración por mi esposo, mire que la estamos pasando mal, y usted dice, sí lo voy a hacer y después se le olvida, después se mete en sus asuntos y ya no hace nada? En las noticias vemos tantas cosas, pero nosotros como no los conocemos, como no son de los nuestros, no pedimos a Dios por ellos. Tenemos un deber como cristianos, que es orar unos por otros. Son la misma familia de Dios, son nuestros hermanos. Entonces, la tercera misión del profeta es interceder en favor del pueblo. Entonces, tres misiones concretas: denunciar el pecado, alzar la voz contra todos los tropiezos del pueblo. Segundo, anunciar la salvación, es decir, señalar el camino, otra forma de vida, ayudarlos mostrándoles cómo se deben hacer las cosas, poniendo el ejemplo. Y tres, interceder por el pueblo de Dios. Ofrecer sacrificios, ayunos, plegarias, rosarios, comuniones, tanto que se puede hacer en bien de los demás hermanos, sobre todo de aquellos pecadores empedernidos que no quieren acercarse a la reconciliación. No te canses de pedir, dobla esas rodillas, ofrece ayunos, sacrificios, prívate de cosas que te gustan, ofrécela por tu sacerdote, por tus pastores, por los ministros de la iglesia, por los que coordinan tu grupo. Si tú ves que son malhumorados, que se creen muchísimo, que no hay quien los baje de la nube,
Si tú ves que no están dispuestos a servir a los hermanos, que solamente se sirven de la iglesia para ser famosos, para ocupar puestos, ora por ellos, pero no solamente pidas al Señor que los cambie, que los convierta, sino también que te duela algo que cueste. Prívate de cosas que para ti sean buenas, que sean agradables, ofrécelo como sacrificio por ellos, por su conversión, por tu conversión propia, por la de tus hijos, y verás cómo todos estos sacrificios que hagamos con un corazón sincero y arrepentido, el Señor los va a tener en cuenta y van a ir dando fruto. Ahora, los falsos profetas, por el contrario, son aquellos que hablan por su cuenta. Los profetas son los que hablan en nombre de Dios. Los falsos profetas hablan por sí mismos. Nadie los ha llamado, nadie los ha puesto al frente. Ellos mismos se autoproclaman voceros, embajadores. Ellos mismos se ponen títulos rimbombantes para atraer a la gente, porque quieren tener en sus filas a mucha gente a la cual engañar, a la cual explotar, a la cual manejar a su antojo, quieren sentirse estrellas, ¿no? Dentro del catolicismo y fuera de él. Y entonces hay falsos profetas en el mundo, sí los hay. Son todos aquellos que le dicen al pueblo lo que quiere escuchar, ¿sí? Que le dicen a las personas lo que ellos quieren oír. Por eso vea usted a todos los artistas cuando supuestamente alcanzan la fama, no se van a pronunciar regularmente en contra de los abusos que hay contra los más débiles, ¿no? Ellos van a callarse, van a estar siempre del lado de la gente opulenta, de la gente que tiene poder, para poder codearse con ellos, para que les abran espacio, para que puedan crecer, para que puedan acumular millones. Los mismos artistas promueven, por ejemplo, métodos anticonceptivos, promueven toda la cultura de la muerte en sus canciones, en sus comerciales, un hipersexualismo en sus videos musicales donde salen prácticamente al desnudo. Y entonces estamos plagados, este mundo está a reventar de falsos pastores, de falsos profetas. Tenemos falsos profetas en el mundo. Son aquellos que hablan por su cuenta, que no sucede lo que ellos anuncian, ¿no? Dice Ezequiel 13, versículos 6 y 19. Tienen visiones falsas y profetizan mentiras. Dicen, esto es palabra del Señor sin que el Señor los haya mandado, y esperan que el Señor cumpla lo que ellos dijeron. Preste atención a estas palabras porque son muy duras y muy tristes. Dice, por un puñado de cebada y por un pedazo de pan me han deshonrado ante mi pueblo, anunciando muerte al que debe vivir y vida al que debe morir. Es decir, han invertido el sentido del mensaje de Dios. ¿No es esto lo que hacen los falsos profetas del mundo de hoy? No van diciendo que es bueno lo que en realidad Dios repudia. No van diciendo lo que importa es el amor, así que da lo mismo con quien te juntes, con quien te revuelques, con quien estés en la cama. Es tu cuerpo, es tu decisión. ¿No van estos diciendo así? Entonces están torciendo el sentido que Dios ha fijado. Estos falsos profetas anuncian muerte al que debe vivir, lo aclaman, le aplauden y dictan muerte y dictan vida al que debe morir, ¿no? Engañan hacia mi pueblo que se cree todas esas mentiras. El pueblo ciego, ingenuo, ignorante, que no sabe distinguir. El pueblo que se deja llevar por el que tenga más likes y más seguidores y atrás de ellos van. ¿Y de quién es la culpa? Pues de todos un poco, ¿no? De ellos por prestarse este tipo de cosas, por venderse al mundo, y de los pastores de nuestra iglesia por callarse, y de nosotros los bautizados por mantenerse al margen, neutrales, sin decir y hacer nada, por pensar que eso no es asunto nuestro, que eso le corresponde a los consagrados. Entonces hay gente que en el mundo es bien reconocida, aunque
trate de manera pésima a su pareja, a sus hijos, aunque no pague bien a sus trabajadores, pero el mundo los aclama. Para el mundo es más importante un presidente y le hacen homenajes y le hacen caravanas y hacen todo esto. Entonces, entender que muchos ministros de culto, no solo me refiero a los ministros de la Iglesia Católica, sino a muchos ministros de que se dicen cristianos, ¿no? De otras denominaciones, muchos ministros de culto, como dice el profeta Ezequiel, por un puñado de cebada se volvieron falsos profetas. Se preocuparon más por los clientes, ¿no? Por vender cosas, por la fama, por videitos chistosos, graciosos en sus homilías, van metiendo novedades. Porque claro, el que escribe, el que predica la recta doctrina, nunca va a ser famoso. Van a ser famosos y el mundo les va a aplaudir a aquellos que se dicen católicos y están en favor del aborto, que se dicen católicos y están en favor de las uniones homosexuales, que se dicen católicos y están en favor de la eutanasia, que se dicen católicos y no quieren vestir como consagrados, ¿no? Prefieren vestirse como un mundano cualquiera, prefieren ir a toda clase de espectáculos que el mundo da para ser uno más del mundo. Entonces, ahí mucho cuidado, cuidado con los falsos profetas. Algunos grandes profetas de este periodo no dejaron su mensaje por escrito, por ejemplo, Elías y Eliseo. Elías, el más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Representa todo el profetismo. Pero ellos no pusieron nada por escrito. O sea, se narra su historia, ¿no? En estos libros, pero no dejaron un mensaje como tal por escrito. Entonces, aunque son profetas, no tienen libros que lleven su nombre. Ahora, del resto de los escritos proféticos, distinguimos entre profetas mayores y los 12 profetas menores. Ahora, los profetas mayores son Daniel, Jeremías, Isaías y Ezequiel. Pero a esta lista de los libros proféticos se agrega Baruch y Lamentaciones, que como hemos explicado en el otro curso, algunos lo colocan junto con Jeremías, porque Baruch era de alguna forma su secretario, y se atribuye también el libro de Lamentaciones a Jeremías. Por eso en algunas Biblias se llama las Lamentaciones de Jeremías y se pone al final de este libro. Entonces, libros proféticos tenemos 18, los 12 profetas menores y estos que hemos mencionado: Daniel, Jeremías, Baruch, Isaías, Ezequiel y Lamentaciones. Ahora, se llaman profetas mayores no porque sean más importantes que los otros, sino porque la extensión de sus escritos es mayor, ¿no? Comparado con algunos de los profetas menores, que es solo un capítulo, 2 o 3, en los profetas mayores, pues encontramos hasta 60, ¿no? 70 capítulos en los que han condensado su mensaje. Bueno, ¿cuáles son los temas que abordan en sus predicaciones? Por el contenido de su mensaje podemos clasificarlos en el siguiente orden. Es algo muy general. Aquí la invitación es a que usted pues dedique un tiempo para la lectura de cada uno de los libros de los profetas. Tienen mensajes tan actuales, tocan tantos temas tan importantes para nuestra vida de fe. Entonces vamos a hacer un recorrido muy general por cada uno de ellos. Isaías sería el profeta del siervo de Dios. Recuerde que hay varios cánticos del siervo, y el siervo de Dios pues es una figura que anuncia lo que va a ser el ministerio de Cristo, ¿no? Entonces, el siervo de Dios es uno que va a sufrir, que va a cargar sobre él el peso de las culpas de todo el pueblo y va a traer por este sacrificio numerosas bendiciones para el resto de Israel. Isaías es también considerado el profeta del Mesías, porque es quien detalla, ¿no?, el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Jeremías es el profeta restaurador. En su misión, cuando el Señor lo llama, le dice en Jeremías 1:10, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, y después de haber demolido vas a edificar y a plantar. Entonces Jeremías es el profeta restaurador.
Todos los primeros capítulos son un llamado para hacer recapacitar al pueblo de hasta dónde los ha llevado su pecado, pero Dios puede levantarlos de esa condición deplorable y hacerlos una criatura nueva. Baruch es un profeta esperanzador. Entonces en su mensaje resuena esto, ¿no? Por muy terrible que haya sido nuestra vida, nuestras desviaciones, siempre prevalece, puede más, el amor, la misericordia del Dios que nos ama. Ezequiel es el profeta de la conversión, va a utilizar muchas imágenes alegóricas como el valle de los huesos secos, por ejemplo, para hacer ver cómo Dios es capaz de sacar vida donde solo hay muerte. En el capítulo 17 de Ezequiel se presenta, por ejemplo, a una mujer, ¿no?, que fue abandonada, apenas la dieron a luz y el Señor pasó por su vida, la encontró debatiéndose en el charco de su propia sangre y le dijo, vive. La cubrió de su desnudez, la limpió, la purificó y después esta mujer creció y cuando joven se sintió segura y fue a prostituirse con todo hombre que pasaba por ahí, aunque el Señor le había dicho que sería solo de él. Pero Dios aún así tiene el poder para volver a purificarla y devolverle su belleza antigua. Entonces Ezequiel es el profeta de la conversión. Daniel es el profeta consolador. Daniel, recordemos que se escribió en una época que estudiaremos más adelante, que es en el exilio en Babilonia, y pues él estuvo privado, ¿no?, de todo de su tierra, se lo llevaron y lo educaron en la corte de Babilonia. Y allá fuera, ¿no?, de su patria, lejos de los suyos, pues él experimenta la mano protectora de Dios. Por eso Daniel nos presenta a un Dios que da consuelo y alivio en medio de nuestras tribulaciones. Amós es el profeta de la justicia de Dios, ¿no? Entonces, Amós también se le presenta como el profeta de la justicia social. Nos habla, ¿no?, de alza la voz en favor de los pobres que son pisoteados. Dice, por ejemplo, en Amós 1, del 6 al 7, sentencia de muerte dictará contra Israel por sus crímenes sin número, porque venden al inocente por dinero y al necesitado lo venden por un par de sandalias, pisotean a los pobres en el suelo y les impiden a los humildes conseguir lo que desean. Entonces vemos cómo hay injusticia, sobornos, opresión, los ricos que explotan cada vez más a la gente sencilla. Y Amós alza la voz, o sea, de parte de Dios, para reclamar justicia para ellos. Oseas y Jonás nos presentan el amor de Dios, ¿no? A Oseas se le llama así el profeta del amor de Dios. Un amor que es tierno, que es compasivo. La esposa de Amós, pues de Oseas, perdón, le fue infiel y el Señor le dice, disponte a amar a esta mujer que te fue infiel, porque así el Señor tu Dios ama a Israel a pesar de que él lo haya cambiado y se haya prostituido con otros dioses. Es un amor que no cambia, que no muda y que no conoce fronteras y que no solo es para el pueblo de Israel, sino para todos sus hijos. Por eso en Jonás, aunque Nínive se ha corrompido, el corazón de Dios espera que Nínive se arrepienta para perdonarlo, aunque Jonás no entienda, ¿no?, a este Dios loco de amor que busca salvar a los que, según el juicio de Jonás, merecían la muerte. Miqueas es el profeta de la reprensión, lo mismo que los profetas anteriores que hemos señalado. Miqueas nos presenta pues un llamado, ¿no?, a la corrección, al arrepentimiento. Algunos de los profetas nos van a presentar, casi todos, ciertas advertencias, ¿no?, de lo que pasaría si Israel no se corrige, si no enmendan su camino. Sofonías es el profeta de la santidad, ¿no? Recuerde esta cualidad del ser separado. Fuimos comprados por Dios y debemos permanecer santos, íntegros, puros, como el Señor nos ha constituido. Este es el llamado que hace el profeta Sofonías. Nahum
y Habacuc hablan, ¿no? Entonces, de esta temática del juicio de Dios, un Dios que vendrá a imponer justicia, un Dios que vendrá a poner las cosas en su lugar, un Dios que va a intervenir al final de la historia para dar a cada uno lo que le corresponde. Ageo es el profeta reconstructor. Para la época entonces, después del exilio, muchos van a empezar pues a levantar sus viviendas, su casa, y después de una tragedia es muy importante ver que Dios estará ahí ofreciéndonos un horizonte nuevo, un horizonte cargado de esperanza. Zacarías, el profeta del Mesías, Zacarías también le tocó anunciar muchas cosas, por ejemplo, el lugar en donde iba a nacer el Mesías de Dios. Malaquías, el profeta de la fidelidad, que exalta a Dios, que permanece siempre fiel a sus promesas y llama al pueblo a permanecer fiel con el compromiso que ha adquirido con él. Abdías, profeta del castigo de Dios. Recuerde que esto es parte de la pedagogía, no es que Dios se goce enviando castigos así para aplastar al que se equivoca, sino que es una manera de hacer recapacitar al pueblo de qué podría pasar si no se corrigen, y al final el pueblo decidirá en su libertad si seguir la voz de Dios o seguir su propia conciencia. Joel, profeta de la victoria de Dios, ¿no? Que anuncia junto con algunos otros profetas como Jeremías un tiempo nuevo en el que habrá una nueva alianza, en el que el Espíritu de Dios se posará sobre todos los hombres y entonces vendrá una época nueva para todas estas personas. Entonces, esto es de manera general el contenido de los profetas. Bien, para terminar nuestra sesión de hoy, hay una pregunta que nos han estado colocando por aquí y es acerca de el culto y las fiestas religiosas. La pregunta concreta es por qué la mayoría de los profetas hablan en contra, ¿no? O arremeten contra el culto y las fiestas religiosas de Israel, si se supone que Dios mismo fue quien las instituyó. Bueno, entonces en parte hemos visto que el reino del norte inventó sus propias fiestas, ¿no? Para que los israelitas de esta parte del reino del norte ya no fueran a Jerusalén al templo, pues ellos hicieron sus propios centros ceremoniales, sus propios ritos, ordenaron a sus propios sacerdotes, sin el consentimiento divino, por supuesto, ¿no? Idolatraron, hicieron esculturas de toros y todo esto. Entonces, de entrada, muchos profetas, sobre todo del norte, van a arremeter contra este tipo de prácticas porque son abominables para el Señor, porque son prácticas idolátricas, no conforme a la voluntad de Dios. Pero bueno, también hay que decir que para el momento en el que se está viviendo, Israel se ha corrompido nuevamente. Y por eso los profetas denuncian continuamente el culto y las fiestas religiosas, porque para entonces el pueblo las ve como actos puramente exteriores. O sea, lo que les interesa es cumplir con el requisito. Si hay que purificarse 7 veces, si hay que lavarse hasta arriba del codo, si hay que caminar tantos pasos, si hay que llevar esto, si hay que regar lo otro, si hay que esparcir hacia los 4 puntos cardinales, si hay que derramar incienso. Entonces, para ellos lo exterior es lo más importante. Para los profetas, para Dios, lo más importante es la participación interior, hacerlo con recogimiento, hacerlo con la intención, entrar en sintonía con lo sagrado. Entonces, en el libro de Amós, por ejemplo, 5, del 21 al 24, se dice con mucha crudeza estas palabras de parte de Dios. Dios dice: detesto y aborrezco sus fiestas religiosas. No me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereales, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Lo que quiero es que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable.
Es muy claro lo que Dios pide. También en nuestra época tenemos que reflexionar cómo estamos nosotros celebrando el culto divino, cómo estamos celebrando las fiestas religiosas, las solemnidades. Es muy triste que las fiestas más grandes de la iglesia pasen desapercibidas. No sé si ustedes sepan que las fiestas más importantes que tenemos en la iglesia no son la Navidad, ni son el Corpus Christi, ni aquí en México el 12 de diciembre, que es fiesta nacional. No, hay mucha gente que celebra estas fiestas como las principales, pero la fiesta más importante que tenemos en la iglesia es la fiesta de la Pascua, la solemnidad de la Pascua, donde la humanidad regenerada en Cristo pasa de la muerte del pecado a la vida nueva en la gracia. Pero ¿quién celebra la Pascua? ¿Quién hace fiesta? ¿Quién hace cosa grande en esta solemnidad? Nadie. La solemnidad pasa desapercibida. Si acaso vamos a la vigilia pascual y ahí termina todo. A lo mejor un pequeño convivio en la casa parroquial y hasta ahí llegó la cosa. Pero piense cómo celebran las fiestas de su pueblo, las fiestas patronales dirigidas a los santos. No hacen feria, hacen tantos números, llevan artistas, echan la casa por la ventana. Y la fiesta más grande que tiene la iglesia, que es la Pascua, pasa silenciosa. La segunda fiesta más grande que tenemos en la iglesia es Pentecostés. Pentecostés que está unida a la Pascua, que en realidad es la coronación de esta fiesta. 50 días después de la Pascua, Pentecostés culmina, consuma esta fiesta tan importante. ¿Quién celebra Pentecostés? Si no hay quien celebre Pascua, mucho menos hay quien celebre Pentecostés. De unos años para acá, las parroquias de repente han empezado, los grupos juveniles, algunos grupos de renovación, a darle un poco de importancia, de relevancia a esta solemnidad. Pero más allá de una vigilia que se pueda hacer, que es muy importante, la vigilia de adoración, no hay más motivos celebrativos, es decir, para los cristianos no hay esta conciencia, ¿no? Y entonces los cristianos de muchos lugares piensan, ¿no? Se quedan también con esta parte exterior, que es lo que denuncian los profetas. Creen que con ir en peregrinación a uno de los santuarios, con llevar un arreglo de flores, con llevar una veladora, con llevar, no sé, las mañanitas para el santo patrono, creen que con eso han cumplido y ya son merecedores de todas las gracias y bendiciones de Dios, aunque lleven años sin confesarse, aunque lleven años sin comulgar, aunque estén viviendo en unión libre, aunque sus hijos también no estén casados, aunque no tengan los sacramentos. Entonces la gente, para calmar su conciencia, hace estas cositas exteriores, el culto, porque dejarse someter por la palabra poderosa de Dios, eso cuesta, eso exige mucho. Entonces, para todos aquellos que creen que basta con estos gestos exteriores, la palabra de Dios es muy clara. Dios detesta y aborrece las fiestas religiosas que lo único que pretenden hacer es pues quedar bien con la gente, con el mundo, que los vean y digan, uy, qué fiesta tan bonita, tan extraordinaria, cuántas flores, cuántos cohetes, cuánta música, cuánta alegría. No, aunque en la misa 20 personas, ¿no? Y todos los demás afuera en los espectáculos y llevan corridas de toros, llevan tanta cosa así. La música ni se diga, el texto dice, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Y en las fiestas religiosas nuestras, esto es lo que hay, puro ruido y contaminación, pura perversión a través de la música. Canciones que están abiertamente en contra del mensaje de la palabra de Dios, que promueven la infidelidad, que promueven el sexo desenfrenado, la droga, la bebida, y esto es lo que suenan en las fiestas religiosas. Hasta en los cumpleaños de los padrecitos, ¿no? Si le van a hacer su aniversario sacerdotal. ¿Y qué música es la que suena? Esta, la que está de moda, la que suena en el momento. El reggaetón a todo lo que da, el perreo intenso. Es muy triste, es muy lamentable ver cómo nuestros mismos cultos se han contaminado con todos estos excesos, se han dejado arrastrar, hemos metido muchas cosas mundanas
en lo sagrado. Piense, si no, en todas las fiestas de sacramentos, bautizos, primeras comuniones, la gente no acaba embriagándose, no pone de pretexto la fiesta, el casamiento, la boda, que es algo sagrado. ¿Y cómo acaban en la fiesta? Peleándose unos por otros, atragantándose con tanta comida, excediéndose en la bebida, bailes indecentes en las fiestas de 15 años. Bueno, hay mucho que recapacitar, queridos hermanos. Se nos ha terminado el tiempo en la sesión de hoy, pero ahí queda el mensaje profético, es muy hondo. Lea a los profetas, permita que Dios le hable a su corazón a través de ellos. Las fiestas religiosas deben servir para realizar un encuentro más profundo, más íntimo. ¿Con quién? Con Dios y con el hermano. Si no se da esto en las fiestas religiosas, esas se están convirtiendo en verdaderas fiestas paganas. Todo debe darse en un clima de sano esparcimiento bajo la bendición de Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado en la sesión de hoy. Vamos a concluir agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha concedido, por todas sus bendiciones. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que, pues que Dios no nos abandona, no nos deja a la deriva. A veces decimos, ¿por qué Dios a fuerza todo le parece mal, no lo que hacemos? No, querido hermano, es solo que Dios nos ama, y porque te ama, Dios no puede quedarse indiferente viendo cómo tú y los tuyos, tú y tu familia se van a la ruina. Dios no puede estar tranquilo viendo que la humanidad entera va hacia el precipicio, está firmando su propia destrucción. Así que abramos el corazón, pidamos al Señor en este día que, que reavive en nosotros el don y la misión de ser profetas desde el bautismo, que podamos alzar la voz para denunciar el pecado que hay a nuestro alrededor, que seamos valientes también para anunciar la salvación y para interceder por el pueblo de Dios, y que podamos desenmascarar también a los falsos profetas que hay en este mundo y que intentan arrastrar a nuestros niños y a nuestros jóvenes hacia la perdición. Amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este encuentro con tu palabra. Permítenos caminar con sabiduría para saber elegir siempre entre lo bueno y lo mejor, para que siempre en nuestra vida escojamos la mejor parte, para que en todo lo que hagamos podamos agradarte por entero. Que nuestro corazón no se endurezca, sino que se ablande al calor de tu palabra. Permítenos ser tus voceros, ser tus profetas en medio de este mundo contaminado, para anunciar que tú estás vivo, que tú reinas en nuestros corazones y que todo te pertenece. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima sesión. Siga leyendo su Biblia. Vamos a continuar en el itinerario que estamos llevando. Estamos ya a unas cuantas sesiones de concluir con nuestro curso. No se desanime. Y pues vamos a seguir perseverando. Los esperamos en unos días para nuestra próxima clase. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo y cuídense mucho.